Saludos, mis amigos y hermanos. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es? ¿No? Bueno, se tiene el pensamiento, es una idea que nace de la religión, en que todo ser humano es cristiano, que todos los seres humanos son cristianos. Y eso no es verdad. No lo es. No lo es. Sí. ¿Y con qué se lo puedo demostrar? Con la palabra de Dios, con la Biblia. Es la Biblia la que le determina, es Dios en su palabra el que nos dice las cosas como son, como son. No, 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 no. No todo el que ha nacido es cristiano. No, no, porque ser cristiano es tener a Cristo en el corazón y seguir su palabra, buscar agradarlo. Miren, veamos la primera vez y por qué se los llamó cristianos. Y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, el verso 26. 11:26 del libro de los Hechos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estamos hablando, hermanos, del comienzo de la iglesia. Sí, mis amigos, el comienzo de la iglesia. El Señor Jesucristo resucitó, confirmó a los 11 apóstoles, que más tarde ellos escogieron un 12º, los confirmó y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, prediquen lo que han escuchado de mí, prediquen mis enseñanzas, todo lo que vieron, ¿no? Todo lo que me vieron hacer y decir, predíquenlo, enséñenlo, enséñenlo. Y es así como aquellos que no eran cristianos, que no seguían a Cristo, les decían. En primer lugar, cuando se les puso el apodo de cristianos, lo hicieron de manera peyorativa. Ahí están esos cristianos. Ahí van esos cristianos, porque eran perseguidos. Muchos eran muertos. En esa época, en ese instante de la historia de la iglesia, ¿no? Mantener públicamente que era cristiano realmente era vida o muerte. Podían ser acusados de ir contra el César, contra la autoridad, por llamarse cristianos. Es decir, ahí en verdad los cristianos, ¿no?, que se mostraban públicamente eran los de verdad, no cualquiera, no cualquiera. Imagínense usted si hoy día ser reconocido como cristianos, el gobierno persigue a los cristianos y el gobierno le dice: si ustedes niegan, ¿no?, al presidente, si ustedes niegan a la autoridad de que es lo máximo de lo máximo en la tierra y proclaman que su Cristo está por encima del presidente, ustedes van a morir. Así que nieguen al presidente, ¿no?, o son muertos. No digan que Cristo es Señor. No digan que Cristo es Dios. No digan que Cristo es Salvador. Porque si ustedes lo dicen, se mueren. Hoy en día eso, si pasa, usted diría públicamente: sí, yo soy de Cristo. Bueno, eso sucedía en esa época. Sí. Oh, si hoy día pasara eso, ¿cuántos negaríamos a Cristo? Bueno, tendría que suceder para darnos cuenta quiénes son los que públicamente, sin ningún miedo ni temor, dirían: yo soy de Cristo, así nos cueste la cárcel. Sí, sería una especie de saneamiento de la iglesia.
para que queden los verdaderos cristianos en esta época donde todos dicen ser cristianos. Así que ser cristiano es ser como Cristo, ¿no? Pero dice, si los cristianos son todos hijos de Dios, y yo les digo, no es verdad, no es verdad, porque aparte de que la religión enseña de que todos son cristianos en el mundo, también se enseña de que todos somos hijos de Dios. Y no es cierto, no es cierto. Miren, Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan, ¿no? Veamos lo que la palabra de Dios y no de hombres nos dice. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Hablando del Señor Jesucristo, desde el verso 9 leo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Fíjense. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que le reciben, esos son hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Eso es mentira. Es mentira. Y el Señor Jesucristo lo deja claro en el capítulo 8 de Juan. El Señor está ante una multitud muy religiosa, muy devota. Muy devota. Gente que se conocía la Biblia al revés y al derecho. Así es. Y esta gente tenía en nombre de Dios y acusaban, señalaban, increpaban y acosaban al Señor Jesucristo. Y el Señor les dice, capítulo 8 del Evangelio según San Juan, leo desde el verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. O sea, estaban seguros de que el padre de ellos era Dios. Y el Señor les aclara. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense, ¿por qué mataron al Señor Jesucristo? ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Por decir esto. Sí, entre otras cosas, por decir esto. Ellos, personas religiosas, muy celosas de su religión, practicantes de su religión, creían en su religión y que ellos eran hijos de Dios. El Señor les dice, no, ustedes lo que buscan es agradar y hacen las obras de vuestro padre, el diablo. El diablo está detrás de las religiones, amigos y hermanos. El diablo, con tal de que usted no crea en Jesucristo, el diablo, con tal de que usted no se arrepienta de sus pecados y entregue su vida al Señor Jesucristo, no le importa qué religión practique usted. No le interesa eso al diablo. El diablo es muy religioso, muy religioso. Y eso eran estas personas. Dicen, ustedes buscan hacer la voluntad de vuestro Padre. ¿Por qué? Porque estas personas religiosas decían que eran
o pensaban que eran hijos de Dios, pero sin embargo vivían en el pecado, en la maldad, tenían rencores, toda clase de pecado en su corazón. Y esa es la religión, esa es la religión. Estas personas fueron los que más adelante gritaban, crucifícale, crucifícale, porque Jesús les dio la verdad. En este mundo nadie es huérfano, amigo o amiga, nadie es huérfano. O es usted hijo de Dios o es usted hijo del diablo. Nadie es huérfano. Y dice la escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ha recibido usted al Señor Jesucristo? ¿Realmente tiene a Cristo en su corazón? Bueno, Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Su vida ha cambiado? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Bueno, veamos segunda carta a los Corintios capítulo 5, el verso 17. Muy claro, no hay cómo no interpretar. Esto puede entenderlo cualquiera, ¿no? Segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, fíjense, si alguno es cristiano, si dices que es cristiano, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién es un cristiano? Alguien que es nueva criatura. Alguien que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ese es un cristiano. Ese es una cristiana. Alguien que voluntariamente acepta a Cristo como Salvador, ¿no? En Mateo capítulo 28 del libro de Mateo, algo más que evidencia que es cristiano. Cristiano no es aquel que porque nace y dicen que lo bautizan y le ponen un poquito de agua en la cabeza, ya es cristiano. Eso es una mentira. Es una mentira. Porque cuando ya se tiene, escúcheme bien, cuando ya se tiene la edad de la responsabilidad, cuando el niño empieza a discernir entre lo bueno y lo malo, el niño tiene poder de elegir para dónde ir. Sí, y Dios, oh, es el que pone en nosotros el deseo. Si ese niño, he visto a niños de 8 años arrepentirse de sus pecados y tener a Cristo en el corazón, de 8 años, porque ya tienen la edad de la responsabilidad y se les predica, se les habla de Cristo, si lo aceptan o no. Yo lo he visto. Niños que dicen, me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo como Salvador, ¿no? Pero un niño recién nacido, de meses, que se le moje la cabeza y dice, ya es cristiano, no es verdad. Miren, Mateo 28, desde el verso 19, leo. Por tanto, es un mandato a todos los verdaderos cristianos. Por eso predicamos la palabra. Por tanto, id es una orden y haced es una orden. Discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que reciben a Cristo como Salvador, una vez que se han arrepentido de sus pecados, una vez que sus vidas han sido cambiadas por el perdón de Dios bajo el arrepentimiento de sus pecados, una vez que pasa eso, tiene que bautizarse. Sí, se bautiza porque él o ella, hombre o mujer, voluntariamente se han arrepentido delante de Dios, han entregado su vida al Señor Jesucristo y deciden, quiero bautizarme. Ah, ah. Así que, ¿quiénes son los cristianos? Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso, mi amigo, amiga, si usted cree que es cristiano, pero usted nunca se ha arrepentido de sus pecados,
No importa quién sea, no importa quién sea, es el Señor quien lo dice. Usted es hijo o hija no de Dios, sino su padre es el diablo. Es el diablo. ¿Sí? Usted tiene una Biblia en su casa. Lea el capítulo 8 del Evangelio de Juan y cerciórese por sí mismo, por sí misma. Pídale a Dios que ilumine su mente, su corazón y con manera sincera, léalo. Y sepa usted que si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Los cristianos son aquellos que han nacido de nuevo, que han cambiado sus vidas y ya no viven para agradar al diablo, viven para agradar a Dios. Mis amigos, si Dios lo permite, seguimos en el próximo mensaje. Bendiciones.